unos días en los cuales no nos habíamos visto, habíamos estado separados, pero en el espíritu estábamos juntos, amén, porque así es la iglesia. A pesar de que nosotros no nos encontremos todos los días o constantemente, nos une la fe, la esperanza, el amor de Jesucristo. Así que la iglesia permanece siempre unida. En esta mañana hemos querido compartir con ustedes un mensaje que tiene por título Un cambio de dirección. Cuando terminamos el año pasado, en el cierre, la clausura que hicimos, hablamos respecto al lema de este año y comentábamos que el lema para este año es metanoia, que significa precisamente un cambio de dirección. Y en el día de hoy quiero compartir con ustedes lo que implica ese cambio de dirección, en qué consiste ese cambio de dirección que está pidiendo el Señor para nuestras vidas. Amén. Así que vamos a estar compartiendo en el libro de la segunda carta a los Corintios, el capítulo 3, y vamos a leer los versos del 16 hasta el 18. Si usted lo tiene, si tiene su Biblia por allí, puede compartir la palabra con alguien que esté a su lado. La idea de que estemos todos juntos es que podamos, mientras estamos aquí en nuestras casas, podamos compartir con nuestros familiares también la palabra de Dios. Así que si está cerca de algún familiar, júntese y vamos a compartir juntos la lectura. Segunda de Corintios, capítulo 3, versos del 16 al 18 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Que el Señor sea hablando a nuestras vidas en esta mañana. Este verso que acabamos de leer, estos 3 versos que acabamos de leer, inician con una palabra que es considerada normalmente de una forma negativa. Pero, cuando nosotros pensamos en pero, generalmente es para hablar negativamente. Dicen, a todo le pones un pero. Siempre le pones un pero a las cosas para referirnos de manera negativa a las palabras de alguien. Pero en esta ocasión, este pero implica un cambio o una ruptura, un punto de partida. Este pero que aparece en el versículo 16 hace un contraste. Venían hablando de la ceguera espiritual en la que se encontraba el pueblo de Israel, a pesar de haber recibido la ley, no haberla entendido, no haber comprendido cuál era el propósito con el cual Dios había entregado esas leyes, esas normas. Y entonces muestra un punto de partida ahora con la llegada del Señor Jesús y de su Espíritu Santo. Dice, pero cuando se conviertan al Señor. Entonces, este pasaje nos muestra algo que viene desde el momento en el cual tú y yo nos convertimos al Señor, perdón. Y vamos a desglosar 3 procesos básicos que se dan cuando tú y yo tomamos la decisión de cambiar nuestra dirección en la vida, que es a lo que se refiere el verdadero arrepentimiento. Existen 2 palabras a las cuales nosotros nos referimos normalmente para hablar respecto a la culpa. El arrepentimiento. Y compartiendo con unos hermanos el día de ayer, recordábamos que cuando yo tengo un remordimiento, no significa que yo esté arrepentido. Porque el remordimiento es un sentimiento de culpa, pero me quedo en la culpa.
me quedo en la sensación de haber hecho algo errado. Sin embargo, cuando yo hablo de arrepentimiento, estoy refiriéndome no solamente a que yo tengo el sentimiento de culpa, que reconozco que cometí un error, sino que adicionalmente a ello, yo tomo la decisión de actuar en consecuencia y de cambiar lo que hasta ese momento había sido. Cuando yo hablo de arrepentimiento, de cambio de dirección, estoy refiriéndome a que es posible que toda mi vida haya estado caminando en un sentido, pero al llegar Jesús a mi vida, empiezo a hacer cambios, transformaciones, empiezo a enrumbarme hacia otro lugar. Si hasta este momento tú has caminado de una manera y quizás hemos creído que es la correcta, pero al someterla a la palabra y al ponerla delante de lo que Jesús espera de nosotros, te das cuenta de que no vas en la misma vía que Él. Es momento de hacer un alto. Es momento de entrar a esa metanoia, a ese cambio de dirección. 3 procesos básicos se dan luego a partir de esto, de este arrepentimiento. El primero es la conversión. El segundo, tiene que haber una revelación en nuestra vida. Y tercero, debe haber una transformación. Si la conversión no te lleva a una revelación y no te lleva a una transformación, entonces tú podrás decir simplemente he tenido un remordimiento. Pero cuando se dé este proceso con estas 3 etapas, tú podrás decir, en mi vida experimenté el verdadero arrepentimiento. El primer punto que está en el versículo 16, la palabra clave ahí es se conviertan. Este es el proceso que tú y yo necesitamos vivir, un proceso de conversión. La conversión se da por un encuentro real, un encuentro genuino de nosotros con el Señor. Cuando Jacob nació, desde el momento en que nació fue sellado, fue marcado con un rótulo. Tú eres un engañador, tú eres un mentiroso, eres una persona que engaña a los demás. Era un fraude. Eso fue el rótulo que colocaron en su vida y lo marcó durante mucho tiempo. Y eso condicionó su forma de actuar mucho tiempo. Pero una vez tiene un encuentro con el Señor y se da una batalla, porque no fue fácil, no es fácil el cambio en nuestra vida. Él se encuentra con el Señor y comienza una batalla que espiritualmente refleja eso, esa pelea o esa resistencia que a veces se da en nuestra vida mientras Dios nos está cambiando. Pero una vez él tiene ese encuentro con el Señor, empieza a experimentar un cambio. No solamente el Señor cambia su nombre, sino que también cambia su historia. Comienza a hacer de él una persona diferente. Y así podemos encontrar en la Escritura muchos personajes que necesitaron un encuentro con el Señor, un encuentro con Dios, para poder entender que lo que hacían hasta ese momento no era lo correcto. Y marcó un punto de partida ministerial, personal en la historia suya y de su familia. Así que necesitamos convertirnos al Señor. Pero ¿qué debo convertir yo al Señor? ¿O qué es lo que debe sufrir ese proceso de transformación? 3 cosas básicas debemos nosotros cambiar, que son nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar y nuestra forma de actuar. La Escritura nos enseña en Proverbios 23:7 que cuál es el pensamiento del hombre en su corazón, así es el tal. Conforme tú piensas, de esa misma manera tú eres. Los pensamientos son el reflejo de lo que somos. Cuando
nosotros pensamos generalmente de una manera negativa respecto a las situaciones o respecto a nosotros mismos, entonces nos vamos volviendo personas a las cuales todo es un obstáculo. Eso determina nuestra vida incluso. Vamos a ver obstáculos en todas partes y no vamos a avanzar porque nuestra mentalidad es una mentalidad negativa. Y tampoco quiero decirte con esto que yo apoye el, el pensamiento positivo, di todo lo que quieras y eso va a cumplir, etcétera. Eso no es la idea. Es entender que mis pensamientos reflejan lo que soy. Aquello que ocupa tu pensamiento constantemente, aquello que en lo que tú meditas normalmente, eso determina o muestra lo que tú eres. Si constantemente yo estoy pensando de una manera negativa de las personas, entonces eso refleja cómo me veo yo. Si constantemente en mi corazón estoy pensando cosas buenas, estoy pensando que es posible, soy una mujer de fe, soy un hombre de fe, eso refleja lo que yo pienso, determina lo que yo soy. Y el Señor quiere que tú renueves tus pensamientos. Por eso la Escritura, a través del apóstol Pablo, nos invita a no conformarnos con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de pensar. Dice, sino renovaos. La mente necesita ser renovada constantemente. Cuando hemos estado viviendo esta situación por cuenta del COVID, nos damos cuenta que necesitamos reevaluar muchas cosas. Tuvo que reevaluarse la educación, tuvo que reevaluarse la iglesia, tuvo que reevaluarse las familias, tuvieron que reevaluarse los trabajos. Todo tuvimos que empezar a analizar porque la nueva realidad no nos permitía continuar con el estilo de vida que llevamos. Así que esto nos muestra es que nosotros o nos renovamos o lo que hay a nuestro alrededor nos empuja, nos impulsa a renovar nuestra vida. No nos conformemos con las cosas. Que en tu boca jamás salgan expresiones como siempre he sido así o siempre lo he hecho así o esa es mi forma de ser o esa es mi forma de pensar o esa es mi forma de hacer las cosas. Recuerda que siempre hay otra manera de hacerlo, la manera de Dios que es la correcta. Pero también en Lucas 6:45 nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que lo que tú dices muestra lo que hay en el corazón. La manera en la cual nos expresamos muestra lo que hay en nuestro corazón. Que de tu boca salga siempre expresiones de bendición para todos los que están a tu alrededor. Pero también nos dice que debemos cambiar nuestra forma de actuar. Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 16, él decía, por sus frutos los conoceréis. El pueblo tenía unos referentes religiosos. Se supone que eran la línea de conducta que ellos debían seguir. Eran los modelos, pero esos modelos estaban distorsionados. Y Jesús les dice, ¿tú quieres saber cómo, a quién seguir, cómo conducirte? Por los frutos. Examina el fruto y te vas a dar cuenta de la esencia de ese árbol. Jesús decía, mira, no se puede, no pueden los higos dar uvas. No pueden, no puede recogerse uvas de los espinos. Coloquialmente dice, no puedes tener peras del olmo, o sea, o de un manzano. Nosotros sabemos que si hay un árbol, pues va a dar el fruto de acuerdo a su naturaleza. Así que nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. Yo no puedo esperar o pretender ser un modelo de conducta
si yo no soy un referente moral real? Si en mi vida no está el Señor. Así que necesitamos, para poder empezar este año con ese cambio de dirección de nuestra vida, debemos convertirnos al Señor y dejar que nuestra mente, nuestras palabras y nuestras acciones estén conectadas con el Señor. Que haya un verdadero cambio en nosotros. Pero además en ese versículo, y como consecuencia de la conversión, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Es decir, que no puede haber revelación si no hay conversión. Estamos en tiempos en los cuales a muchos les gusta escuchar las visiones, los sueños, las revelaciones de las personas. A veces estamos persiguiendo revelaciones o persiguiendo sueños y muchos se pueden jactar a veces de tener la verdadera revelación o la última palabra. Pero aquí la escritura nos enseña que el proceso de revelación de Dios empieza con la conversión. Así que esto es lo que debe mostrarte si realmente alguien tiene revelación de Dios, es porque haya habido en su vida una transformación. Si cuando tú lo conociste antes del Señor, en este caso, es el mismo que ves hoy día, no ha habido una conversión. No ha habido una verdadera conversión, porque en el Señor la conversión debe producir cambio, te lo reitero. Entonces, esta revelación de Dios lo que muestra es que cuando tú y yo no hemos llegado al Señor, experimentamos algo que se llama ceguera espiritual. Y el que está ciego espiritualmente no sabe que lo está. Tienen el entendimiento, como dice la escritura, entenebrecido. Les pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto. No crea usted que los fariseos estaban actuando de esa manera porque ellos quisieran ir en contra de Dios. No. Los fariseos actuaban de esa manera porque pensaban protegían la ley al Señor. De hecho, su discurso era correcto. Lo que era incorrecto era su manera de actuar. Por eso Jesús le decía, ¿sabes qué? Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque no estaba mal lo que ellos decían. El problema era que no lo vivían. Y el pueblo andaba a ciegas porque no tenía un verdadero liderazgo. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, cuando nosotros llegamos a un encuentro con el Señor, yo quiero decirte que muchas veces tendemos a pensar que no es fácil entender a Dios o que no es fácil ver a Dios o cómo hago para saber si lo que yo voy a hacer es la voluntad de Dios y lo que yo quiero hacer es la voluntad de Dios. Nos preguntamos muchas veces eso. Pero algo que yo te quiero recordar en esta mañana es que Dios quiere hacerse conocer. Quiero que me acompañes a el libro de Hebreos, en el capítulo 1, los versos 1 y 2, nos muestran la intención de Dios de hacerse ver, de darse a conocer. El versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este verso nos dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Es decir, refleja el deseo de Dios de darse a conocer y cómo Dios inventará todas las formas posibles para que tú y yo le entendamos. Lo que sucede es que lo que Dios dice en ocasiones no nos gusta, pero Él se hace notar, Él se hace ver, Él te habla, Él nos habla.
y Él nos muestra su voluntad. Y a veces Dios está abriendo caminos y nosotros estamos pegados. Nosotros queremos seguir en lo mismo. No podremos llegar a otro lugar si no tomamos otro camino. Y es cierto que reiniciar un nuevo camino produce en nosotros angustia o expectativas porque lo desconocido nos angustia. Es más fácil seguir en lo que conozco, aunque no esté siendo lo mejor, aunque no me esté dando los resultados que espero, pero arriesgarme a algo nuevo, eso genera tensión, genera estrés, genera preocupaciones, pero no podremos llegar a un lugar diferente si no lo intentamos. Así que Dios quiere que tú le permitas, que tú y yo permitamos que Él nos muestre, que Él nos revele, que Él se nos revele a nuestra vida y empiece a transformar en nosotros muchas cosas. Ahí dice que lo ha hecho muchas veces y de muchas maneras, lo que denota que Dios es un Dios insistente, es un Dios persistente, es un Dios que no se rinde. Y sabes una cosa, una de las cosas que quiere el Señor es que tú y yo seamos como Él. Por eso dice que fuimos creados a su imagen. Así que Dios quiere que tú seas una persona persistente, que tú seas una persona insistente, que no te rindas frente a las adversidades y a las situaciones que se te presentan en la vida. Dios quiere que tú inicies un nuevo comienzo con la confianza y la seguridad de que Él va contigo, de que Él va a estar allí, de que Él te está apoyando, de que Él está a tu lado. La revelación de Dios significa que tú lo vas a ver actuar, lo vas a ver estar allí a tu lado. Cuando yo conocí al Señor, cuando empecé, recién me convertí al Señor, yo no lo veía, no le voy a decir, yo lo buscaba, pero yo no lo veía, sentía que no entendía lo que me decía. Estaba en la lucha porque Dios hiciera cambios en mi corazón, en mi forma de pensar y en mi forma de actuar. Y esa pelea me hacía que en muchas ocasiones sintiera que Dios no estaba allí, que Dios no estaba conmigo. Yo no lo sentía y yo veía a los demás que hablaban, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me mostró, Dios sentía al Señor, mejor dicho. Y yo no sentía, no vivía, no veía y decía, tú le hablas a todo el mundo y a mí no me hablas. Señor, ¿tú por qué le hablas a todo el mundo y a mí no me hablas? Y yo escuchaba personas que decían que escuchaban la voz audible del Señor y yo decía, yo quiero vivir esa experiencia. Yo quiero que tú me hables así, Señor, de sentir que tú me hablas audiblemente. Pero me topé con este mensaje. Dios ha hablado muchas veces, pero de muchas formas. Dios te puede hablar a través de una situación. Dios te puede hablar a través de aún de una persona que ni siquiera le conoce. Dios te puede hablar a través de tu familia. Dios te puede hablar a través de una adversidad, de una enfermedad, de una calamidad. Dios nos habla de muchas maneras. Y lo importante es que tú y yo afinemos el oído a esa palabra de Dios, a esa revelación de Dios. Pero esto solamente se logra y la clave está en el versículo que sigue de 2 Corintios, en el versículo 17, porque el Señor es espíritu. Esto solamente se puede entender espiritualmente. Ahí mismo en Corintios nosotros encontramos en la primera carta que nos expresa que las cosas espirituales son
no percibe, las que para él son locura. Quizás lo que tú y yo decimos o hacemos para muchas personas es locura. Cuando tú te levantas en fe frente a una situación, tú dices, yo sé que voy a salir de esto. Es posible que muchos estén pensando, así habla simplemente positivamente, con esperanza, pero no una esperanza ciega, es una esperanza sólida en el Señor. Cuando tú y yo conocemos al Señor, cuando tú y yo nos convertimos al Señor y cuando tú y yo recibimos la revelación de Dios, espiritualmente empezamos a ver las cosas diferentes. Y como dice el Señor, mira, es más bienaventurado los que creen sin ver. Así que no importa lo que otros te puedan estar diciendo. No importa incluso lo que entiendo. Lo importante es no perder la fe. Aunque tú veas que la situación parece no estar mejorando, tú sigue creyendo en el Señor. Sigue confiando en el Señor. Pero es que cada vez va peor mi hijo. Sigue confiando en el Señor. Pero es que cada vez la enfermedad avanza. Sigue creyendo en el Señor. Y deja que Él se revele, que Él se muestre como Él quiere mostrarse. Que a través de esas situaciones tú puedas conocerle mejor de una nueva forma, de una nueva manera, y deja que se haga su perfecta voluntad. Y por último, tiene que haber una transformación. En ese versículo 16 al final dice, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y la libertad implica un cambio. De hecho, el versículo 18 dice por eso, ahora que ya ha sucedido esto, que ya ha sido quitado el velo, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, es decir, como si estuvieras viendo la imagen allí, como cuando tú te miras al espejo que está cerca, ahí, como si estuviéramos mirando al Señor así, nosotros vamos a ser transformados, dice, de gloria en gloria. Y quiero decirte que este proceso de transformación que liberta, que rompe cadenas en nuestra vida, que rompe con ataduras con las que venimos, se hace cuando estamos enfocados en el Señor, cuando estamos mirando al Señor. Se hace por un proceso, porque ahí dice, somos transformados de gloria en gloria. Es decir, hay etapas de gloria en gloria, hay un avance. No te frustres pensando en que conocí al Señor y todavía sigo haciendo esto y todavía me cuesta refrenar mi carácter o de pronto refrenar mi lengua o todavía me cuesta frenar mis pensamientos, todavía me cuesta actuar de X o Y manera. No te frustres con eso, porque la transformación es de gloria en gloria. La transformación de Dios se da por etapas, es un proceso, pero hay avance. Tú quizás no lo estés viendo, pero el Señor te va a hacer ver, va a llegar un momento en el cual tú vas a decir, yo en otro tiempo hubiera hecho esto. Yo en otro tiempo hubiera pensado así, hubiera actuado así, hubiera dicho esto. El proceso de transformación es en avance. Y la medida como nosotros nos vamos a ver allí dice, de gloria en gloria en la misma imagen. ¿La imagen de quién? La imagen del Señor. El referente es Cristo. La estatura a la cual tú y yo debemos llegar es la de Cristo. Así que hasta que tú y yo no nos parezcamos 100% a Cristo, el trabajo no va a terminar. Si alguno que tú ves por allí, si alguno de nosotros piensa que ya Dios terminó su obra, pues entonces usted es un Cristo caminando por las calles de Barranquilla, de Magangué, de Bogotá, donde quiera que usted esté. Ese es el referente es Cristo. Ojalá tú y yo un día podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo creo que estoy en el camino avanzando hacia la estatura de Cristo, pero también sé que aún me falta mucho. Porque cuando miro al Señor y veo su actuar
y leo en los evangelios su estilo de vida, me doy cuenta que soy una obra en proceso. Amén. Pero con el Espíritu Santo, como dice aquí, como por el Espíritu del Señor, el Espíritu va a hacer la obra. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Si hay algo por lo que tú y yo debemos clamar, debemos pedir, es por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Es pedirle al Señor que nos permita experimentar al Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestros corazones, para que todo Señor Jesucristo. Y el medio que Él utiliza para transformar es el Espíritu Santo. Ahí está nuestro Dios trino, actuando en este nuevo caminar con el Señor. Así que la invitación que te hace hoy el Señor en esta mañana es a que las metas y los planes y los propósitos que te pongas por delante durante este año o a largo plazo o a mediano plazo estén alineados con Él, que puedas recibir la revelación de Dios para tu vida y que puedas vivir conforme a lo que Dios quiere hacer contigo, porque vas a llegar a la meta. Que nunca descuides esta meta, que es la eternidad. Todos los planes que tú y yo hagamos aquí en la tierra son valederos, son valiosos y son hermosos, pero nunca se te olvide cuál es la meta final: la salvación de tu alma y la eternidad con Cristo. Que el Señor nos ayude. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos has invitado en este año a vivir una nueva vida, a tener un nuevo camino en ti. Tu palabra nos enseña que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de ti. Enséñanos tu camino, Señor, y que nosotros podamos caminar por él. Y si hasta ahora hemos ido en otro sentido, hemos tomado otras direcciones que no son las que tú has determinado para nosotros, te pido, Señor, que nos reorientes, que nos muevas, oh Dios. Convierte nuestros corazones a ti, renueva nuestra forma de pensar, de hablar, de actuar, de vivir. Permítenos verte, Señor, entender lo que tú quieres hacer con nosotros y permítenos ser moldeables, que tú puedas transformar cada área de nuestra vida que necesita ser cambiada. Gracias te doy en esta mañana, Señor, y te pido que esta palabra quede grabada en mi corazón, en el corazón de mis hermanos, que podamos ponerla por obra en todo este año y los que siguen. Que la renovación sea cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.